Bueno, muchachos, como ustedes pueden ver, aquí está toda la información del ejercicio que acabamos de ver en las diapositivas, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Pues en poder determinar, de acuerdo al método gráfico, estos tres puntos. El punto A nos habla de fuerza de trabajo constante a través del periodo de 6 meses. El punto B, fuerza de trabajo constante a un nivel necesario para que el mes de la demanda más baja y cumplir la demanda sobre este nivel por subcontratación. Y el tercero nos habla de contratar y despedir según la necesidad para proveer los requerimientos mensuales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, es vamos a coger y vamos a copiar todo esto y lo vamos a llevar a la siguiente hoja. ¿Sí? Copiamos, lo pegamos para poder tener. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que la demanda por día. ¿En qué consiste la demanda por día? Es coger, ¿cierto? Y coger la demanda esperada y dividirla por los días de producción. Y le damos Enter. Una vez tengamos el dato, lo jalamos y le colocamos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Ahí calculamos la demanda por día, ¿sí? Pero ahora lo que necesitamos es poder definir, como el primer ejercicio nos está diciendo fuerza de trabajo constante, lo que necesitamos sacar es un promedio, ¿sí? Entonces, ese promedio lo que vamos a hacer es coger que el promedio requerido. ¿Cómo sacamos el promedio requerido? Pues fácil. Cogemos la demanda total y la dividimos por el total de los días, ¿sí?, para poder que nos dé este valor como tal. A ver, por son igual la demanda total, ¿sí?, por el total de días. ¿Qué nos está dando? Que el promedio requerido es 50 unidades, ¿sí? Entonces, ahora sí ya entramos a mirar cada uno de los planes de trabajo. Vamos a hacer esto en la otra hoja para que nos quede. Cambiamos aquí el nombre y colocamos plan 1. Y el plan 1 que nos está diciendo, muchachos, pues que es una fuerza que constante. Lo llevamos acá, ¿sí?, y pegamos los datos que venimos manejando acá. Vamos a sacar estos como tal, que son los que nos interesan en el plan. Vamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a coger aquí? Ahora lo que vamos a coger aquí inicialmente es, vamos a sacar los datos que nos está brindando la tabla como tal. ¿Cuál tabla? Esta, muchachos. Llevémosla de una vez para acá y la pegamos por ahí acá. Entonces, estos datos los vamos a ir generando aquí, ¿sí? Entonces, vamos a colocarlo aquí cada uno de los datos. Entonces, turno de 8 horas, ¿sí? ¿Qué más vamos a colocar? Horas por unidad, para ir entendiendo, ¿sí? El número de trabajadores, la tasa de pago, perdón. También podríamos definir el requerimiento promedio, que ya lo hallamos, ¿sí? Y pues vamos aquí a ir uniendo. Esto es de carpintería, para que ustedes lo van teniendo como tal. ¿Listo? Y aquí pues vamos a ir sacando estos datos para poder que nosotros ahora formulemos. Entonces, miren, el turno es de 8 horas, pues simplemente aquí vamos a colocar 8. Las horas de unidad, ¿qué quiere decir eso? O sea que cuántas unidades yo hago en una hora, ¿cierto? Entonces aquí nos está diciendo que las horas de mano de obra necesarias para producir una unidad es de 1.6.
1.6 lo vamos a colocar aquí. El número de trabajadores, ¿cierto? A ver, entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a generar cuántos son los trabajadores que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, el requerimiento promedio son 50, ¿sí? Pero miren que aquí dice muy claro que la tasa promedio de pago es de 5 por hora por día, ¿sí? Entonces, ahorita lo que necesitamos saber es cuántos trabajadores requieren como tal. Entonces, para yo poder hallar eso, entonces yo tengo que decir lo siguiente, ¿sí? Cogerlo y lo podemos hacer aquí, ¿sí? Lo fonqueamos y decimos, ¿sí? Si en un turno de 8 horas, ¿cuántas unidades voy a producir sabiendo que cada producto o cada hora tiene 1.6? O sea que aquí me está diciendo claramente que en un turno, ¿cierto? Un trabajador puede sacar ¿cuánto? 5 unidades, ¿sí? Pero como el ejercicio me está diciendo fuerza de trabajo constante a través del periodo de los 6 meses, como ustedes logran evidenciar aquí, pues lo que tenemos que decir es que si un trabajador hace 5 y ya dijimos que el promedio es de 50, que lo sacamos aquí, ven aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuántos trabajadores requerimos? Pues requerimos para este caso 10 trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a sacar? Entonces vamos a comenzar a llenar la primera tabla acá. Bueno, aquí los trabajadores estamos diciendo que son 10 para poder que nos dé en este caso 50. La tasa de pago son 40, ¿sí? Y el promedio requerido que son ¿qué? 50, que fue lo que calculamos ahora. Entonces, miren, esto es sencillo. Vamos a colocar aquí una columna que diga que producción a 50 unidades por día, ¿sí o no? Entonces, aquí ustedes lo irán ahí ajustando para que les quede mucho más bonito. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Pues qué es lo que tenemos que sacar ahí. Entonces, que en cuántas unidades voy a producir, ¿cierto? Que tengo que producir en 50 días. Entonces yo cojo este valor, lo multiplico, ¿cierto? Por la cantidad de días de trabajo. Como este siempre va a ser constante, le doy F4 para inmovilizar y resulta que esto nos dio 1100 unidades. Lo arrastramos y ahí tenemos cada uno de la producción a 50 unidades, ¿sí? Por mes. Ahora, ¿qué hacemos? El cambio mensual del inventario. ¿Sí? Entonces, cambio mensual del inventario. ¿Qué quiere decir el cambio mensual del inventario? Pues es la variación que yo voy a tener frente a la producción, ¿cierto? Con respecto a ¿qué? A la producción de 50 unidades versus ¿qué? La demanda esperada. ¿Cómo así? Es fácil, muchachos. ¿Cuánto es la demanda esperada? 900, ¿cierto? Pero ¿cuánto fue lo que yo realmente cogí? 1100. Entonces es la diferencia que se da. Y así sucesivamente. Arrastramos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, pues hay unos valores que son ¿qué? Negativos, ¿sí? Esos valores negativos pues tenemos que meterlos dentro del inventario, que se vuelve ¿qué? El inventario final. ¿Qué dice el inventario final? Pues ¿cuántas unidades tienen? Pues son ¿qué? Cientos de cientos, ¿sí? Ahora, 200, esta más ¿cuánto? Más lo del inventario del mes siguiente que me generaron otras 200, ¿sí? Y lo mismo, de mes febrero me sobraron 400, más, ¿cierto? 250,
nos queda 650. Este ya lo podemos arrastrar y mire que allí nos quedó en 0, ¿sí? Entonces ya tenemos estos datos. Ahora hacemos ¿qué? Los costos, para poder definir los costos. ¿Qué son los costos? Pues vamos a llevar siempre esto, llevar el inventario o tener el inventario como tal, ¿sí? La otra sería el tema de la mano de obra que requerimos. Y el otro sería el tema de otros costos. Y por otro son el tema de contratación, ¿sí? O despidos, que puede ser. Despidos, ¿sí? Y por último, tenemos el tema de lo que es subcontratación. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer los cálculos respectivos para esta primera. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir los cálculos? ¿Qué es llevar el inventario? Pues, resulta que aquí tenemos que hacer esta sumatoria para poder tener el valor del inventario aquí. Vamos a colocarlo en rojo. ¿Sí? Una vez visto eso, entonces, llevar el inventario, ¿qué es? Escoger esas 1850 unidades, ¿cierto? Y costearlas, ¿cierto? ¿Cuánto me valen eso? Pues las costeo por ¿cuánto? Por el valor de cada unidad, que en este caso son ¿qué? 5 pesos. ¿Sí o no? Y lo registramos aquí. Pues, sí, igual 1850 por 5 unidades. Eso nos da un valor de 9200. ¿Cuánto fue la mano de obra? Pues la mano de obra fueron ¿qué? 10 trabajadores. Entonces, estos fueron 10 trabajadores. Pero esos 10 trabajadores, según la tabla, como ustedes logran evidenciar aquí, ¿cierto? El tasa de promedio de pago. Entonces son por 40 pesos, ¿cierto? Por 5, ¿cierto? Por 40 pesos, que es lo que le cuesta el día, ¿cierto? A cada trabajador, por el total de ¿qué? De los días como tal. Entonces, esto lo multiplicamos por 40 pesos, ¿cierto? Por la cantidad de días trabajadas en el periodo, en este caso son ¿qué? 124. Y hacemos el cálculo, ¿sí? Entonces cogemos igual los trabajadores por 40 pesos, que es la tasa de pago, por ¿sí? los 124 días, que es total del día que labora, ¿sí? Tenemos otros costos que son no, mano de obra extra, no hay. Contratación de despidos, en este caso no tenemos. Subcontratación no tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer los costos totales. Costes totales. Listo. Y hacemos ¿qué? La sumatoria. Le damos sumatoria aquí. Y esto nos da un valor de 58.850 pesos. Eso es el primer plano. Miremos ahora el segundo plano. Entonces vamos a colocar aquí cambiar nombre y vamos a colocar plan 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesitamos aquí copiar en este plan 2? Pues sencillo, vamos a volver a copiar exactamente esto, ¿sí? Vamos a copiar esto que nos sirve, lo llevamos al 2, lo volvemos a colocar aquí, le vamos a colocar aquí lo que nos dice el plan B, ¿cierto? Para colocarlo aquí. ¿Qué nos está diciendo? Una fuerza de trabajo constante a un nivel necesario para el mes de la demanda más baja, marzo, ¿sí? Y cumplir la demanda sobre este nivel por su contratación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar aquí? Pues mirar a ver, ¿cierto? Un trabajo constante al mes que es más bajo, ¿cierto? El mes más bajo es ¿qué? Pues 800. ¿Por qué? Porque es marzo ahí, porque en este caso, ¿cierto? Es la mayor cantidad de días que se pueden trabajar, pero es donde se produce menos. Vamos a colocar aquí con un color, ¿sí? Y aquí,
¿cierto? Vamos a llevarnos otra vez estos datos. Bueno, en el video pasado habíamos quedado que íbamos a definir cuál era el mes que más, en el que menos se producía. Para ese efecto, este ejercicio es el mes de marzo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer el cálculo para hacer esta división, ¿cierto? Para poder definir, ¿sí?, cuál es la demanda por día, ¿cierto? Aquí sería la demanda por día. ¿Sí? Como estos son unidades, tenemos que dejarlas que enteras. Entonces, por defecto, nos queda aquí que queda 38. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos como tal? ¿Cierto? Los requerimientos de ese periodo. Entonces vamos a sacar los requerimientos del periodo, que lo vemos aquí. Está diciendo que la demanda es 6.200. Y ahorita lo que necesitamos sacar es cuál es la producción interna. ¿Por qué? Porque recordemos que nos está diciendo fuerza de trabajo constante, pero a un nivel necesario para cada mes como tal, que pueda cumplir la demanda como tal. Entonces miren, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí ahora? Pues lo que tenemos que hacer ahora es definir, ¿cierto? Como ya sabemos, ¿sí?, que un trabajador puede hacer ¿qué? 5 unidades en el día. Pero, si ustedes miran, vamos a traer esto acá, miren que aquí dice que, ¿cierto?, las horas producidas, ¿cierto?, es de 1.6. Entonces, volviéndonos aquí ahora, entonces lo que hacemos es coger que hacer la división, ¿cierto?, de esto, ¿cierto?, que es la demanda por día promedio del mes más bajo, ¿cierto?, sobre la cantidad. Este valor que nos da aquí, compañeros, ¿cierto?, vamos a dejarlo aquí, 7.62, es la mano de obra que yo puedo producir, ¿sí?, lo que yo produzco internamente, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es definir frente a esa demanda por día, ¿sí?, frente a esa demanda por día, entonces cuánto, ¿cierto?, es lo que yo tengo que generar sobre el total de los días del periodo. Entonces, ¿qué están viendo ustedes aquí? Vamos aquí a reducir los inventarios, perdón, nos está dando que la producción interna fue de ¿cuánto? De 4.724, ¿cierto? O sea que realmente nosotros requerimos producir que 6.200, pero nada más estamos produciendo 4.700. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que fabricar unas unidades y hay que subcontratarlas, ¿sí? ¿Cómo hago yo pues para saber cuál es esto? Pues sería que la diferencia que nos va a dar de esto, ¿sí? La diferencia fue que 1.400, pero cuando nosotros miramos, ¿cierto?, aquí los datos, nos dice, vamos a ver cuánto es los costos de incrementar, de contratar, subcontratar. Mire, los costos de contratar me están diciendo que son ¿qué? 10 pesos por unidad. Entonces vamos a decir aquí costo subcontratar. ¿Sí? Que son 10 pesos. Vamos a colocarle aquí. Y ya nos vamos a traer ¿qué? Estos cálculos que hicimos. Vamos a copiarlos, ¿cierto? Para que no nos toque que digitar y simplemente hacemos ¿qué? Los cambios respectivos. Entonces, ¿tenemos que llevar inventario? No hay necesidad de llevar inventario porque no nos está diciendo la mano de obra. Sí, la mano de obra nos está diciendo muy claramente que cuánto es, pues que son 7.6 de mano de obra interna. 7.6, ustedes dirán, pero ¿cómo así, profe, 7.6? Pues 7.6 querrá decir que son 7 empleados tiempo completo y uno que es que medio tiempo. Entonces serían 6 trabajadores, ¿cierto?
multiplicado ¿por qué? Por los 40 pesos que vale cada día, ¿cierto? Por, ¿cierto? El total de días del periodo. ¿Listo? Entonces aquí multiplicamos, ¿no? Hacemos la respectiva multiplicación, 7.6 por 40. En este caso vamos a traerlo directamente de acá, que es la tasa de pago, ¿sí? Por 224. ¿Sí? Entonces aquí pasó algo, no nos quiere copiar. ¿Qué será? Que será un valor de 37.790. ¿Sí? Listo. Vamos a ver qué más sigue aquí. Entonces, ¿qué más tenemos? Ah, pues subcontratamos, ¿sí o no? ¿Cuántas unidades fueron las que subcontratamos? Entonces, 1476 por, ¿cierto? El costo que es que 10 pesos. Y hacemos la operación. Entonces, este valor por el valor de subcontratar. 10. Hemos tenido los segundos costos del segundo plan. O sea que si comenzamos a comparar, hacer las comparaciones en el plan 1, nos dio que 58.850, el plan 2 va a 52.525. Quiere decir que en estos momentos vamos a escoger el que haya que subcontratar. Bueno, muchachos, vamos al plan 3. Entonces creamos otra hoja, cambiamos, ¿cierto? Y vamos a colocar plan 3, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo el plan 3? El plan 3 nos dice contratar y despedir según el caso. Veamos el plan 3. ¿Sí? Volvemos a copiar siempre estos datos que serán nuestros datos de referencia, ¿cierto? Para cada uno de los planes. Listo. Entonces ya tenemos el plan 3 como tal, ¿cierto? Y el plan 3 nos está diciendo es contrate y despida según la necesidad para producir ¿qué? Los requerimientos mensuales. Vamos a traernos estos datos, ¿cierto? Que siempre también los vamos a tener presentes como tal. ¿Sí? Vamos a copiar aquí porque estas son las constantes de la información que nos está entregando ¿qué? El ejercicio como tal. Bueno, muchachos, entonces aquí lo que nos está diciendo claramente es contrate y despida según la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a colocar aquí una columna que diga costos básicos de producción. Aquí en estos costos básicos, es decir, básicamente, ¿sí? Quiere decir básicamente, perdón, que es la demanda, ¿cierto? Multiplicado por qué? Por el costo de producir una hora, cuánto es el tiempo, ¿cierto? Por el turno. O sea, que es decir, ¿sí? La demanda esperada, multiplicado por qué? Por el tiempo que me demoro haciendo la unidad, ¿cierto? Por la cantidad de unidades que se fabrican en el día. ¿Sí? Esos son los costos de producción. ¿Sí? ¿Qué tenemos que inmovilizar ahí? Pues muchachos, pues inmovilizamos, ¿sí o no? Lo que es el segundo, que es el tiempo para producir, ¿cierto? Sobre la cantidad de unidades. Y una vez tenido eso, jalamos y tenemos esos datos. ¿Sí? Entonces vamos a generar otro que es el costo de aumentar la producción. ¿Sí o no? Y cuando hablamos de aumentar la producción, ¿cierto? Y hay otro que dice, y habrá otro que tenemos que hacer, que sea el costo de disminuir. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo contrate y despida según los requerimientos como tal.
Es importante tener claridad en los conceptos como tal, ¿cierto? O sea que aquí tenemos que colocar, ¿cierto? Según la tabla, cuántos son los costos, ¿cierto? De despido y de contratación. Entonces, ¿cuánto sería aquí el costo de disminuir la producción? Y el otro, el costo de contratar. Y pues, ¿dónde vamos a sacar esos datos? Pues de la tablita aquí. Entonces, mira que nos dice costo de disminuir la producción, 15. Y costo de subcontratar, 10. Volvemos acá, costo de disminuir son 15. Y la otra son ¿qué? 10. Listo. Entonces, ya procedemos, ¿sí? Como tal aquí, a la última sería costos totales, ¿sí? Y comenzamos de una vez a comenzar a hacer los cálculos respectivos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Costo de aumentar la producción. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Pues que aquí en el primer mes no va a pasar nada, ¿cierto? Entonces copiamos aquí este dato, son los 7.200, ¿sí? Porque arrancamos desde enero y no tenemos datos de diciembre, porque estamos calculando 6 meses. Pero mire lo que te está diciendo aquí. Entonces, esto es sencillo como tal. Resulta que dice que para enero tuvimos 900, pero para febrero tuvimos 700. O sea, son los requerimientos del día de hoy. O sea que aquí tuvimos una merma de ¿cuánto? De 200 unidades, ¿cierto? O sea que ahí tenemos que entrar a ¿qué? Ir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Costo de disminuir. Entonces vamos a sacar la diferencia, ¿cierto? Porque estamos diciendo que es que esto menos este. Pero, ¿cierto? Ya sabemos que el costo de despedir, ¿cierto? O disminuir nos cuesta ¿qué? 15 pesos. Y damos el. O sea que ahí tuvimos que un costo de 3.000. Vamos para el siguiente, de 700 a 800. Miren, de 700 a 800 no alcanzamos a cumplir la demanda, ¿cierto? Entonces tenemos que aumentar. Entonces aquí lo que vamos es aumentar. ¿Listo? Entonces aumentamos en cuánto? Esto menos esto, lo aumentamos en 100, en este caso, ¿cierto? Y lo multiplicamos, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el costo de ¿qué? De contratar, que en este caso es 10. ¿Listo? Y así seguimos. Vamos a ver, de marzo a abril, 800 y aumentamos, ¿cierto? Entonces aquí toca que aumentar, entonces volvemos a hacemos lo mismo, ¿cierto? Esto menos esto, ¿sí? Y lo multiplicamos, ¿sí? Por 10. Volvemos aquí, de abril a mayo, seguimos quedados, hay que volver a subcontratar, ¿cierto? Entonces la diferencia de esta menos esta por el valor de contratar. Y por último, de 1500 a 1100, o sea que aquí aquí ya toca es para este lado, ¿sí o no? Porque hay que disminuir, o sea que hay que despedir gente. Entonces, este menos este y lo multiplicamos por el costo de disminuir la producción, que son 15. Listo. Entonces ya tenemos los costos totales, entonces vamos a sumar estos costos de acá, le damos sumatoria, enter, ¿sí? Jalamos hacia acá, ¿cierto? Paramos aquí, vamos a ampliar la cobertura para que nos coja todo, enter, y lo mismo acá.
Ups, perdón. Aquí cometimos un error y comenzamos a hacer la sumatoria. ¿Sí o no? Pues ¿y cómo íbamos? Entonces es hacer ¿qué? La sumatoria de estas acá. ¿Sí? Y bajamos acá. Entonces, ustedes logran evidenciar aquí claramente, ¿cierto? Que aquí ya nos dio 50.000. Perdón, vamos a ver si están sumando. ¿Sí? Vamos a ver si sumó aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver si lo sumó. Miren que aquí hay un problema porque no le estaba sumando totalmente. Ampliamos el rango. Y resulta que aquí, compañeros, apreciados estudiantes, pues aquí nos dio 66.600. O sea que aquí está mucho más caro. O sea que este plan no es como muy ventajoso comparado con los otros. ¿Sí? Y por último, vamos a hacer el plan 4. ¿Cierto? Si ustedes miran este plan 4, pues no está definido aquí como tal. ¿Sí? Pero pues vamos a hacer ese plan 4. Vamos a, para ir cambiando, ¿cierto? Volvemos lo mismo que hemos hecho siempre. Copiar los datos principales, ¿sí? Y vamos a decir ese plan 4, ¿en qué consiste ese plan 4? Entonces vamos a decir que es un trabajo constante, ¿cierto? Que sean de 8 trabajadores, ¿sí? Y considerar si es necesario utilizar tiempo extra. Digamos que este pues es un punto que hay que tenerlo en cuenta, no estaba inicialmente cuadrado, ¿cierto? Pero debemos de tenerlo en cuenta como tal. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de 8 trabajadores, pues es claro que nos está diciendo que cuánto serían las unidades por día, ¿sí? Por día con 8 trabajadores. Pues es claro que 8 trabajadores, ¿cuánto me van a generar? ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que decir es aquí, si son 8 trabajadores, ya sabemos que ¿qué? Un trabajador hace ¿cuántas unidades al día? 5. ¿Sí? O sea que aquí ya estamos diciendo que son ¿qué? 40 unidades. ¿Por qué? Porque son 8 por 5, 40. Entonces, para efectos de este ejercicio, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a decirle cuál es la producción, ¿cierto? A 40 unidades por día, ¿sí? También podemos decir cuál sería el inventario inicial que nosotros tendríamos del mes, ¿sí? Vamos a decir también cuál sería que la producción en tiempo extra. ¿Sí? Y por último, vamos a decir cuál es el inventario final para poder tener estos datos como tal acorde. Listo, entonces ya teniendo las columnas, vamos a traer los costos que hemos venido trabajando. Y para que tengamos, y ahorita miremos y comparemos como tal. Listo, entonces vamos a calcular. Y vamos a calcular estos datos como tal. Entonces, la producción de unidades. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues, ¿cómo sería el cálculo por unidad, cierto? Entonces, pues es muy sencillo. Es colocar, ¿cierto? La cantidad de días, ¿sí? Por las unidades que corresponden a los 8 trabajadores, ¿sí?
y movilizamos para que arrastremos la fórmula. Entonces miren lo que pasa aquí. Resulta que estas son las unidades a producir con 8 trabajadores. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a hacer cada uno de los cálculos. ¿Sí? Entonces miren lo que le está diciendo. Que con 40 trabajadores para el mes de enero produjo 880 unidades. Pero la demanda requerida fue ¿qué? 900. Entonces aquí usted tendrá que colocar esto para que hay que hacerlo formulado 20, ¿cierto? ¿Hay inventario final? No. Entonces en este caso es que 0. Vamos para el segundo, ¿sí o no? Para el segundo, ¿sí? Es que 720, pero realmente la demanda fueron ¿cuánto? 700. O sea que aquí no hay inventario inicial, aquí no requerimos producir, pero aquí sí se nos vuelve que un inventario final. ¿Por qué? Porque es este menos este. Ahí tuvimos la este. ¿Sí? Vamos con la otra. Exactamente está pasando lo mismo. Miren, se produjo 840, pero la demanda realmente fueron ¿qué? 800. Entonces aquí es 0. ¿Sí? Aquí por ende será ¿cuánto? 0. ¿Cierto? Y aquí serían 40, pero no son 40, o bueno, hagámoslo aquí, ¿cierto? Para que nos quede formulado, sería la diferencia, pero tenemos que sumarle lo que llevamos que del inventario final. ¿Sí ven? Entonces aquí como tal. Ahora miren lo que está pasando aquí. ¿Sí? Entonces, ese inventario final, perdón, aquí me equivoqué. El inventario final del mes de febrero se vuelve el inventario inicial, ¿cierto? Para poder que sumen, ¿sí? Ahí me disculpan ahí ese error que se me pasó. Sigamos. Aquí se produjeron 840, pero realmente fue 1200. Entonces, 1200 menos 840. O sea que hubo una diferencia ahí de ¿qué? De 300. ¿Sí o no? Entonces, pero aquí tenemos que, tenía que producir 300 de más, pero como él tenía aquí, ¿cierto? En el inventario final tenía 60, pues de una vez lo suma aquí. Entonces a esta diferencia de aquí le vamos a restar ¿qué? El inventario final. ¿Sí? Entonces nos queda ¿qué? 300. Tiempo extra, ¿sí? Inventario de mes. Perdón, esto era aquí en tiempo de extra, ¿no? Vamos a correr esta que nos quede aquí, porque esto es lo que tenemos que ir produciendo como tal, y aquí el inventario se vuelve 0. Vamos con el otro, lo mismo. Entonces estamos produciendo inventario de cada mes es 0, 0 es 0, ¿sí? Y aquí hacemos la diferencia. Esta menos esta, y nos da 660, 0 es 0, y aquí exactamente lo mismo. Vamos a arrastrarlo. ¿Sí ven? Y 0 es 0. Ahora sí, sumemos, ¿cierto? ¿Cuál fue la cantidad de producción de tiempo extra? Aquí nos está diciendo 1240 ¿qué? Unidades, ¿sí? ¿Y cuánto es el tema del inventario? El tema del inventario nos dice que está haciendo ¿qué? 80 unidades. Entonces, miren, vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues los cálculos, muchachos. Entonces nos está diciendo que cuánto nos cuesta llevar el inventario. Listo. Entonces estábamos aquí con el tema de las 1200 ¿qué? Unidades. Pero esas 1200 son unidades, yo las tengo que convertir en ¿qué?
en horas. Y ya sabemos que una unidad se vuelve que se producen 1.6 horas. Por lo tanto, ¿sí? Para poder hacer la conversión, entonces tenemos que coger 1240 por 1.6 horas. Y eso nos da que 1984 horas. Entonces aquí es donde otros cursos de otros costos que son las horas extras, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que 1984, ¿sí o no? Lo multiplicamos por 7, que es el valor de la hora extra. Entonces, para de una vez comenzar, entonces cogemos 80 por 5, vamos a colocar aquí 5, nos va a enter y aquí vamos a poner 5 porque es el valor, ¿sí? Ahora vamos con la segunda, que son 8 trabajadores, ¿cierto? En este caso fueron 8 trabajadores, la mano regular, ¿sí? Entonces vamos a colocar un 8 aquí para poder que nos quede la esta, que son trabajadores. ¿Sí o no? Entonces vamos a hacerla. Entonces son la cantidad de trabajadores por el valor por el total de los días. ¿Sí? Y eso ya nos dio un valor de ¿qué? De 39.680 pesos. Y por último, ¿sí? Tenemos el valor de 1984 por 1.6. Perdón, por 7, que es el pago de la hora extra. ¿Sí? Entonces, ¿qué logramos observar aquí? Pues que ya nos dieron los costos totales. 53.968. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a comparar cada uno. ¿Sí? Entonces, digamos que este es el plan 1, 2, 3, 4. Se escogerá, ¿cierto?, el plan que menor costo tenga. Entonces, este lo traemos de aquí, que este fue el que nos dio. Ahora, vamos a traer el del 3. El del 3 nos dio 60, muy alto. ¿Sí? Vamos a mirar el del 2. ¿Cuánto nos dio? El del 2 nos dio 52.000. Y el del 1, ¿sí?, nos dio 58. Comparamos. ¿Cuál es el dato mejor? Entonces es el plan 2. ¿Qué quiere decir el plan 2? ¿Qué nos está pidiendo el plan 2? O sea que para efectos de este ejercicio, ¿cierto?, es mirar a ver cuál es el demanda más baja y mandar a qué, subcontratar. Bueno, muchachos, espero que con estos 3 videos, ¿sí?, ustedes puedan replicar la información. Hay que tener en cuenta que este ejercicio fue hecho ¿qué? Bajo unidades, ¿sí? Entonces ustedes van a mirar un archivo que ya es con solamente dinero, que ese está mayor explicado, ¿cierto? Y pues espero que hayan entendido, y si no entendieron, logren poder mirar este video la cantidad de veces que sea necesario. Muchas gracias por tu atención y que estén muy bien. Feliz día.